Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias, antes de nada, por estar aquí esta tarde. Siempre difícil, de un mes siempre complicado, como es noviembre, para asistir a esta conferencia. Bueno, mi nombre es José Antonio Montero, soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Y también quisiera agradecer, aparte de ustedes, a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno la oportunidad de organizar esta interesante conferencia, porque yo estoy seguro que va a ser muy interesante. Y para mí, además, es un placer doble volver a esta fundación, una parte, y presentar a un colega, compañero y amigo, como es José María Faraldo, que además, en este caso, se suele decir muchas veces de muchos profesores universitarios cuando los presentan que es una autoridad en una determinada materia, que tiene muchas publicaciones internacionales, que es una persona de referencia, pero es que en este caso, créanme, es verdad, no es retórica. Probablemente el profesor Faraldo es más conocido fuera de España como un especialista, yo diría, en la historia de la represión en los países del Este, fundamentalmente, aunque no únicamente. Probablemente siquiera más conocido que en España, pero es una personalidad de referencia. No sé los países que habrá visitado este año con motivo del centenario, no ya las ciudades, sino los países, y por lo tanto es verdaderamente un privilegio poderle tener aquí esta tarde, porque es una autoridad internacional y además lo ha demostrado porque desde siempre ha tenido inquietud internacional y proyección internacional fuera de España. Es una de las pocas personas que no solo sabe ruso en España, o de los historiadores que saben ruso, sino que sabe muchos otros idiomas de los países del Este, es decir, no es únicamente un tema. Es alguien que se ha dedicado a estos temas desde su tesis doctoral, que era sobre el nacionalismo, aunque suene raro en la época de la Revolución y de la inmediata posrevolución en la Unión Soviética. Después se trasladó a Alemania, justo en el momento de la caída, inmediatamente después de la caída del muro de Berlín, y tuvo, de alguna manera, la suerte y la capacidad de poder trabajar con los recién abiertos archivos de muchos de esos países del Este, sobre la represión, el funcionamiento de las policías, de los países comunistas, etcétera, etcétera, y de introducirse en ese mundo de lo que había sido la historia de Europa del Este y de la propia Unión Soviética bajo la dominación comunista, que es lo que luego, muchos años después, le trajo a España. Gracias a Dios existía un programa que era el de las becas Ramón y Cajal, que estaba precisamente para recuperar para la Universidad Española a personalidades como la de José María Faraldo, y acabó llegando aquí hace unos años. Y de su actividad en España cabrían destacar dos trabajos, sus dos libros publicados en español. Tiene bastantes más libros publicados en otros idiomas y bastantes más publicaciones, algunas en revistas y en publicaciones también de referencia, pero los dos que ha publicado en español creo que resumen muy bien su trayectoria y también sus intereses. El primero fue este que tengo aquí, de la Europa clandestina, que de alguna manera es una historia. Yo diría que lo que más destacaría es una historia de personas con un destino trágico hasta determinado momento, que primero estuvieron resistiendo en muchos países del Este una dominación totalitaria como es la del nazismo, y acabaron resistiendo a otro totalitarismo diferente como era el comunista, ¿no? Que no siempre es algo que aquí en España se conocía, pero que él introdujo aquí con una perspectiva bastante interesante, ¿no? Porque, como acabamos de hablar, lo relaciona con el futuro o el nacimiento de una determinada idea de Europa, o sea que es muy interesante. Y luego, más recientemente, que es lo que le ha traído aquí, ha publicado este libro sobre la Revolución Rusa, Historia y Memoria, que ha salido en Alianza, y es una síntesis, pero que tiene un grandísimo mérito porque introduce no solo perspectivas desconocidas, sino que además da una visión muy diferente a la que ha habido en la historiografía y en las publicaciones de divulgación española sobre la Revolución Rusa, y que probablemente, yo ahí no voy a adelantar más, les sorprenderá, pero le dejo a él que nos sorprenda ya con su conferencia sobre estos 100 años de la Revolución Rusa, que yo creo que en cierta medida esta conferencia empieza a cerrar, no sé si desde luego unas semanas muy fuertes de eventos, porque la semana pasada organizó en la Universidad Complutense el gran evento sobre el centenario de la Revolución Rusa que ha habido en España, con historiadores de prácticamente todo el mundo, de muchos lugares diferentes. Fue probablemente uno de los congresos más importantes organizados en España, no solo sobre este evento, sino también en historia en los últimos años. Sin más, muchísimas gracias por estar aquí y le cedo la palabra al profesor Faraldo. Muchas gracias.
Se nota que es un buen amigo, ¿verdad? Muchas gracias por estas palabras que de verdad no me merezco en absoluto y en fin, me sonrojo incluso porque de verdad que... muchas gracias también a la Fundación por haberme invitado. La verdad es que, como muy bien has dicho, pues están siendo fechas pues muy intensas para mí. Le acababa de comentar que vengo ahora mismo de Toledo, pero es que venía esta mañana de Barcelona. Llevo ya en 2 días 3 conferencias, pero tenía muchas ganas de venir aquí. No podía renunciar a esta, en 3 cosas, porque era pues una recomendación de un amigo y además porque la Fundación me ha parecido muy interesante. Lo que querría hacer hoy aquí no es, y les ruego que me disculpen si tenían ustedes otras expectativas, un resumen de la historia de la Revolución Rusa o volverles a contar otra vez lo que posiblemente a lo largo de este año hayan estado viendo todos ustedes, pues si han leído los periódicos, han visto algo en la televisión o han leído alguno de los muchísimos libros que se han publicado este año. Digamos que les voy a contar un poco, en primer lugar, cómo se ha gestado a lo largo de los años este libro. Hacerme un poco de propaganda nunca está mal, pero no lo hago con intención de vender. Al cabo, ya sabemos que los historiadores, al final, da igual lo que se venda, a nosotros nos llega muy poquito dinero de ellos, con lo cual me conformo con que ustedes sepan que existe. Les voy a contar un poco cómo se ha hecho este libro y por qué, y digamos el periplo de los años, y me va a servir también para explicarles cuáles son las novedades, las cosas nuevas que hemos aprendido en los últimos años, y ahora les contaré por qué en los últimos años, con respecto a la Revolución Rusa. Incluso me iré un poquito más a lo que significa en sí el sistema soviético, porque no olvidemos que son cosas distintas, que no es lo mismo la Revolución Rusa, las revoluciones rusas, ahora lo veremos un poco, que lo que fue el sistema después. Pero en cualquier caso vamos a hilar o vamos a intentar entenderlo un poco de alguna manera. Como bien ha dicho mi gran amigo y mejor investigador e historiador José Antonio Montero, esto es casi ya el final, digamos, de un año muy intenso en el que, como les ha dicho, he estado en muchísimos sitios y he participado pues, en muchos lugares en las conmemoraciones, que no celebraciones, no lo olvidemos, conmemoraciones de la Revolución Rusa. He estado incluso, por supuesto, en Rusia también, he participado en algún evento. Y esto me da pie un poco para que entiendan ustedes lo que ha significado o lo que significa la revolución. En Rusia, en este año, 2017, el centenario de la revolución, no se ha conmemorado la revolución. Nos puede parecer extraño, pero el gobierno ruso no ha hecho ninguna conmemoración concreta, estatal, de ningún tipo de la revolución. De hecho, el único acto que tenga algo que ver con esto, en el que ha participado el presidente Vladimir Putin, además por completa, absoluta, sin decirlo a nadie y sin que nadie lo supiera antes, fue la apertura de un monumento a las víctimas del Gulag, de los campos de trabajo soviéticos. Algo que curiosamente él ha estado todo el tiempo negando, no ha querido dar subvenciones para el recuerdo de estas víctimas en ningún caso, ha puesto trabas, ha enjuiciado a las asociaciones que se dedican a ello. Pero este año, cuando parece que lo que convendría, al menos desde un punto de vista de historia, sea para bien o sea para mal, sea considerado negativamente o positivamente, sería conmemorar la revolución, no lo ha hecho, y el único acto en el que ha participado, lo cual es muy significativo, ha sido la apertura de ese monumento a las víctimas del Gulag.
En Rusia no se ha conmemorado, repito, oficialmente. Ha habido, por supuesto, conferencias y congresos de historiadores. Los historiadores siempre lo hacemos, da igual lo que nos digan, y aunque sea sin dinero, pero ahí vamos a conmemorar lo que haga falta. Ha habido, por supuesto, decenas de libros, ha habido pues en los periódicos, se ha hablado y tal, pero no ha habido realmente un año que pudiéramos decir el año de la conmemoración de la Revolución. El mismo Partido Comunista de la Federación Rusa, que sigue siendo hoy día una fuerza política importante en el país, que de hecho ha sido, bueno, pues una de las grandes fuerzas de oposición durante años, ha hecho una conmemoracioncita en el Hotel Hilton de Moscú. Ya les dice bastante esto, ¿no? Una cosa con unos diputados suyos y demás allí, bueno, pues han traído algunos de las juventudes comunistas que todavía existen con una especie de vestidos de pioneros de los años 30 y así, pero en realidad poca cosa. Ha habido algo que además en la que yo he tenido la oportunidad de observar, que ha sido en Petersburgo, en San Petersburgo, hay unas cuantas exposiciones maravillosas. Se lo recomiendo, todavía hasta final de año tienen ustedes tiempo de ver alguna de ellas, sobre las vanguardias artísticas en la época de la Revolución. Hay una extraordinaria sobre las festividades masivas en la época de la Revolución, ya les diré qué es eso. Pero todo ello ha sido tomado, se lo ha visto solamente desde el punto de vista que podríamos llamar de historia local. Es decir, imagínense lo que para nosotros significa la Revolución Rusa hoy día, ¿no? Que parece una cosa, un acontecimiento internacional, una cosa que cambió el mundo y demás. Para Rusia no lo ha sido. Todo lo más, como les repito, en San Petersburgo ha tenido un significado de que fue algo importante para esa ciudad y entonces pues tiene un ámbito, diríamos, local, ¿no? De celebración local. Nada más. Dirán ustedes, ¿y cómo esto es posible? Si, en primer lugar, se supone que la Unión Soviética, el Estado del que la Federación Rusa es sucesor, durante muchísimos años, décadas y décadas, se legitimó, o parecía así, gracias a esa revolución. Y todavía tenemos hoy día en la cabeza la idea de que la Federación Rusa es el Estado sucesor de la Unión Soviética, no solo en un sentido de legalidad, diríamos, diplomática, en un sentido, digamos, de derecho internacional, sino incluso que en esa herencia, diríamos, de lo que fue el comunismo. Y de hecho, si ustedes escuchan alguna vez o leen algo, se enterarán que Vladimir Putin, el presidente ruso, alguna vez ha dicho que la caída, el hundimiento de la Unión Soviética ha sido una de las grandes tragedias del siglo XX, si no la más grande, depende del día, que como se levante de la cama. Y sin embargo, no han querido conmemorar la revolución. Es una cosa que nos puede parecer incluso extraña, ¿no? Vamos a pensar un poco y vamos a darle algunas vueltas a esta idea. Les voy a contar cómo empecé yo a hacer este libro. Y es que empecé a hacer este libro cuando estaba todavía en la universidad como estudiante, en los años 80. En realidad, lo cuento un poco en el principio, yo era un simple estudiante de historia en la Complutense en los años 80 cuando comenzó la perestroika. Y claro, me pareció fascinante. Yo en realidad estaba estudiando Historia de América, me quería especializar en Historia de América. De hecho, hice toda la especialidad. Pero esa época era extraordinariamente interesante. Vimos que de pronto una especie de sociedad que nos parecía amorfa, gris, allí, de pronto se abría y había la posibilidad de aprender algo de ella. ¿Qué era aquello, no? Era un momento de verdad interesantísimo. Así que yo decidí que quería aprender qué es lo que había pasado allí durante esos años, quería ver qué es lo que había allí, entonces pues lo que se hace es, aprendí ruso, me puse a estudiarlo, me fui allí, investigué, entré en archivos, o por otras circunstancias acabé trabajando durante casi 2 décadas en Alemania.
porque me permitía trabajar mejor que desde España, por supuesto, sobre estos temas, pero bueno. Entonces, imagínense, para los que tengan un poco más de edad, lo que era la Unión, qué significaba, qué imagen teníamos nosotros de la Unión Soviética entonces. Pues eran unos señores muy mayores, por no decir unos vejestorios, con unos trajes militares llenos de medallas y órdenes, que estaban siempre, no sé por qué, viendo pasar unos desfiles militares. Todo el tiempo estaban viendo desfiles militares. Nadie sabe muy bien por qué, pero todo el tiempo esos son señores subidos no sé dónde, viendo pasar desfiles militares. Claro, para alguien que era como yo, pues un chaval de la movida, que estábamos aquí en Madrid, que íbamos a los conciertos y eso, pues esto era completamente una cosa gris y absolutamente extraña, ¿no? Sin embargo, cuando se abrió la Unión Soviética y nos permitió empezar a entender qué era todo aquello, tuvimos una suerte excepcional, que es, digamos, y por eso les he dicho antes que iba a hablar de las novedades, y es que por primera vez pudimos acceder no solamente al país en sí, que bueno, la Unión Soviética no estaba tan cerrada, así que se podía ir ahí de turismo, y se podía hacer turismo, se podía, ya incluso desde los años 50, los años 30 como mucho y 40 podías ir como peregrino político, que iba mucha gente, pero ya a partir de los 50 se podía ir de hecho de visita, ¿no? Y era más normal. Pero el problema para un historiador, desde un punto de vista de un historiador, es que no podíamos acceder a ninguna información relevante sobre qué es lo que había pasado. Teníamos ideas muy generales, muy abstractas. Sabíamos que había habido mucha violencia, pero la medida de esa violencia no la sabíamos, ni dónde, ni cómo. Sabíamos que había habido muchas transformaciones sociales, pero no sabíamos cómo habían llegado a ser. Como no se había tenido acceso a los archivos, se habían construido algunas teorías que llamábamos entonces del totalitarismo, las que se suponía que aquello había sido como había sido. Bueno, la verdad es que después hemos visto cosas muy distintas. Cuando por fin pudimos ir a los archivos, nos dimos cuenta que no era verdad aquella idea de que todo habría sido gris, de que el Partido Comunista era tan fuerte, tan potente, que había ocultado todo, que la sociedad estaba completamente sometida. No, aprendimos muchas cosas de los nuevos archivos que estaban abiertos. Aprendimos, por ejemplo, que había habido mucha más disidencia y mucha más diferencia de la que nos creíamos. Aprendimos que la gente había construido sus vidas cotidianas también, pese a todo, pese a la dictadura, pese a ese tremendo peso de la policía secreta, las habían construido como habían podido, pero habían sido felices también. La apertura de los archivos fue excepcional para quienes trabajamos sobre ellos, entre otras cosas porque nos permitió saber por fin verdades, y no solamente ideas o ideologías. Por ejemplo, como he dicho, aprendimos cuál había sido la verdadera medida de la violencia y aprendimos cuándo se había usado más. Llegamos a saber, por ejemplo, que la violencia, una idea que teníamos de la violencia stalinista era que había sido sobre todo sobre los miembros del partido, que habían purgado a los propios comunistas que les habían parecido, diríamos, bueno, pues poco conformes. Lo que descubrimos es que no era verdad, que la mayor parte de las víctimas habían sido gente absolutamente normal y corriente. Les voy a contar una anécdota, que la cuento muchas veces, pero es que es una anécdota impresionante y que muestra muy bien lo que significa introducirse en los archivos. Que muchas veces para la gente que no son historiadores, pues bueno, esto de los archivos parece como una cosa ahí, unas cajas llenas de documentos. Pues verán ustedes, yo ya vivía en Alemania, trabajaba para un profesor, Karl Schlögl, que se han publicado algunos libros suyos aquí. Les recomiendo Moscú 1937, de Acantilado, un libro precioso de leer, que es además un verdadero literato en la escritura. Sería el año
97 seguramente, 96, 97. Era cuando se habían empezado a abrir algunos de los archivos más importantes. Entonces era una maravilla, tú ibas allí a Rusia con una botella de vino o de vodka, con unos caramelos o unos bombones, ibas a la archivera, se los enseñabas y decías, oye, ¿por qué no me dejas ver, no que sé, tal cosa? Ah, vale, y te los traían. Hoy en día eso es imposible. No solo porque los archiveros ya no necesitan esos regalos, aunque siempre les gustan y no dicen que no si se los llevas, claro. Pero también porque los archivos están, no diría yo que cerrados, pero no nos permiten ver todo lo que se permitía entonces. Bueno, pues entonces ese profesor con el que yo trabajaba tenía un seminario de investigación al que acudían, se lo prometo, la mejor gente que se puede imaginar. Gente que hoy en día son muy famosos en el mundo de la historiografía, porque eran entonces gente joven, como yo era, que íbamos a los archivos y encontrábamos cosas. Bueno, pues en una de las ocasiones aquellas, estábamos allí por los 10 o 15 que formábamos el seminario, vino un historiador bastante joven, alemán, que ahora es bastante conocido, que nos presentó un documento que había encontrado. Nosotros le miramos así, con los ojos como platos, decíamos, ¿pero eso que se encontró es de verdad? Sí. El profesor luego le dijo, ¿pero en serio? ¿Esto que has encontrado? ¿Pero es cierto? Sí, aquí tenéis el documento. Se trataba de un documento que, si ustedes lo googlean o lo miran, está colgado en internet ahora mismo, hay copias por todo. Bueno, era la Orden 00447. Era una orden del Politburó firmada por Stalin, Khrushchev, Molotov y, digamos, la clique que le rodeaba a Stalin, del año 1937, de las grandes purgas llamadas así, de las grandes matanzas, en las que el Politburó pedía cuotas de fusilados. ¿Me entienden ustedes? Cuotas por regiones. A la región de Kabardino-Balkaria, 10.000. A la región ucraniana, 30.000. Es decir, el que recibiera esa orden tenía primero que buscar 20.000 o 15.000 personas, las que fueran, para poder aplicarlas después el delito que se le ocurriera y luego fusilarlas. Es decir, eran condenas, podríamos decir así, sin delito. Había que buscar al delincuente o hacer al delincuente para poder fusilarlo. Imagínense, pues bueno, pues el profesor este era maoísta, el otro era progresista de no sé qué, el otro del socialdemócrata. Imagínense lo que todavía seguían manteniendo de alguna manera una cierta relación, diríamos, sentimental con la Unión Soviética, con ese intento primero de hacer y de construir un socialismo que se suponía iba a ser la mejor forma de construir una sociedad. Claro, aquello les volvía locos. De hecho, recuerdo perfectamente al profesor diciendo, pero eso es como los nazis en Alemania. Imagínense decir, eso es como los nazis. Y más en los años 90, que han pasado ya años. Entonces todavía estaban muy recientes muchos acontecimientos, ¿no? Eso es lo que nos muestra para qué sirven los archivos y lo que hemos estado aprendiendo de ellos. La realidad está ahí. No solamente, por supuesto, los archivos, los historiadores sabemos que hay que criticarlos, que hay que cuestionarlos, que tenemos que cotejar cosas, pero nos sirven para poder, de alguna manera, saber qué es lo que de verdad pasó y, digamos, que limpiar la mitología. Les he dicho que este libro llevo haciéndolo desde entonces, y es cierto, porque alguna parte incluso de aquí es algo que he extraído, aunque lo he cambiado de alguna manera, de mi tesis doctoral. Porque creo que en ese momento teníamos, que también lo digo en el libro, tanto entusiasmo por esto que estábamos haciendo, por las posibilidades que nos permitía, por fin, el poder ver de verdad lo que había pasado, que desde luego estas páginas no las podría escribir ahora, estoy seguro, aunque bueno, buena parte las he hecho en los últimos años. Les he estado contando
para qué sirven esos archivos y para qué nos han servido. Nos han servido, entre otras cosas, como digo, para aprender cosas nuevas. De la revolución, sobre todo, aunque es verdad que sobre todo, y fíjense que he puesto un ejemplo del estalinismo, he hablado varias cosas del estalinismo, y es verdad que del estalinismo ahora sabemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Digamos que en general de sus mecanismos de violencia, de su organización económica, de sus transformaciones sociales, de cómo se llevó a cabo la colectivización de la agricultura, la industrialización forzosa, todo eso sabemos muchísimo. Se ha trabajado menos en síntesis sobre la propia revolución. Por eso este año la conmemoración ha sido especialmente interesante, porque digamos que con el impulso de la conmemoración, pues todos, yo mismo, nos hemos decidido por fin a decir, vamos a darle un empujón a esto. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que yo cuento en el libro un poco por encima, o sin por encima, depende de lo que sea, que sabemos nuevo? Pues fíjense, en primer lugar, hemos aprendido que el Imperio ruso, que si ustedes escuchan muchas veces o leen libros de los años 50, 60, 70, era el culmen de todos los males y era una especie como de espantajo que se caía, pues no lo era tanto. Hemos descubierto que económicamente estaba creciendo impresionantemente y modernizándose a marchas forzadas antes de 1914. Hemos aprendido que aunque el sistema político era extremadamente, diríamos, cerrado y arcaico y no funcionaba, por otro lado, el Estado era un Estado fuerte. Nadie lo diría, viendo que el zar abdicó en solamente 2 o 3 días de revueltas y en una semana había caído por completo el sistema político. Pero estoy hablando del sistema político, efectivamente. Hemos aprendido que el sistema político estaba muy mal y que la incapacidad para introducir novedades y democratizar el país fue el gran problema que tuvo. Pero el Estado no estaba en una fase terminal. Las nacionalidades, los problemas de las nacionalidades, que muchas veces se les ha achacado ser el gran problema, la gran espina del imperio, y que fue por los problemas de nacionalidades por los que en parte se derrumbó, no es verdad. No había ni un solo movimiento nacionalista capaz de derribar al imperio, ni siquiera el polaco, que era el más potente. Después de represiones y después de transformaciones, se habían convertido, digamos así, en un movimiento autonomista. Y de hecho así era casi todos los movimientos nacionales. Eso lo tenemos bastante claro hoy día. Tenemos bastante claro también que el final del imperio llegó dado, sobre todo por hay que introducirlo en ese contexto, por su participación en la Gran Guerra. Fue la guerra mundial. No fueron los problemas sociales, que había y muchos. No fue la situación en el campo, que no estaba tan mal como muchas veces nos han dicho. Repito, que hemos llegado a saber que había zonas en las que la agricultura estaba extraordinariamente modernizada, algo que no se sabía antes. No fueron los problemas de nacionalidades. Fue la participación en una guerra monstruosa, bestial, que deslegitimó todo el sistema político. El hecho de que el propio zar fuera tan, disculpen la palabra, estúpido, como para asumir la dirección de la guerra, con lo cual, en cuanto que la estaba perdiendo, se deslegitimó por completo, ya nos cuenta mucho de lo que sucedió. Hemos conseguido introducir a la revolución en una serie de contextos muy diferentes. Uno, el contexto de la guerra. Y está claro, sin guerra mundial no habría habido revolución. Imposible. Ni siquiera como la de 1905, que saben que sí que lo fue. El Estado se había transformado lo suficiente como para que no fuera nada fácil que hubiera una revolución, a no ser que hubiera una gran catástrofe. No sabemos qué habría sido, igual habría acabado un Estado autoritario igual de malo o peor, no sabemos.
Los contrafactuales no son cosa de los historiadores. En la Rusia zarista había unos movimientos sociales muy importantes que son lo que hoy podríamos llamar protofascistas. De hecho, el partido que tenía más militantes en 1914 es un partido nacionalista, ortodoxo, ¿no?, ligado con la Iglesia ortodoxa, que era el único partido de masas que existía. Los demás partidos, mencheviques, bolcheviques y tal, eran todos partidos, digamos, pues de pequeña, como sectas casi, si me lo quieren llamar. El más extendido por todo el imperio eran los socialrevolucionarios, que como habían estado practicando el terrorismo antes, habían sido muy castigados, pero bueno, digamos que tenían implantación social. Pero el único partido de masas era un partido protofascista. Y de hecho, si habláramos, no hablamos hoy de este tema, pero en parte esos protofascistas, cuando huyeron después de la revolución, acabaron en Berlín y en buena medida estuvieron integrando y estuvieron alimentando intelectualmente el fascismo, el nacionalsocialismo y en buena medida el antisemitismo alemán. Pero no sabemos qué habría pasado, repito. En cualquier caso, parece poco probable que hubiera habido una revolución en esas condiciones. El otro contexto en el que hemos empezado a introducir la revolución es en un contexto global, geográfico, mucho más amplio. Verán ustedes, la Revolución Rusa la reconocemos todos, la sabemos todos. Todo el mundo ve la cabeza calva de ese periodista un poco loco que se llamaba Lenin y la reconoce. Sabemos que fue algo importante. ¿Qué recuerdan ustedes de la Revolución Mexicana, por ejemplo? Que fue un poquito anterior, por las mismas fechas, y tuvo una repercusión social importantísima, tremenda, y unas transformaciones sociales. Pero de ella no recordamos más que a unos mexicanos, unos señores con sombrero y unos bigotones que pegaban tiros así, nada más. Hemos olvidado toda su transformación social. Lo mismo, lo he dicho en algún momento, en ese momento la revolución de los jóvenes turcos, de Atatürk, también es la primera vez que en un país musulmán tan inmenso, en un imperio, se laiciza conscientemente, se seculariza el Estado. Es una revolución tremenda que llega hasta nuestros días y que está amenazada hoy día por algunas de las facciones, podríamos decir, de los islamistas, pero fue un momento tremendo y apenas lo recordamos. Recordamos solamente a la Revolución Rusa porque ha tenido, digamos, una construcción de memoria, me referiré a ello un poco antes de terminar, totalmente distinta y mucho más poderosa. Gracias, entre otras cosas, a que quienes viajan a la Unión Soviética, quienes la ven, quienes escriben sobre ella, son europeos y occidentales, que son los que marcan, sobre todo en ese momento, la pauta de lo que hay que pensar, de lo que hay que creer y de lo que hay que recordar. Lo que hemos hecho en estos últimos años los historiadores es introducir también la revolución en un contexto mucho más amplio. La consideramos como una más, muy importante, en algunos aspectos la más importante, no lo podemos negar, de las revoluciones o de las transformaciones violentas de la modernidad. Es otra más de esas transformaciones por la fuerza, por la violencia, para modernizar estados, en la que podemos incluir muchas otras. Y bueno, eso podríamos, hay hay mucho que hablar de eso y todavía está también en pañales esa especie de comparación. Pero en cualquier caso podemos considerar que más que el culmen de la historia, como en algún momento dado nos quisieron hacer creer, el culmen de la historia en positivo o en negativo, porque eso ha habido durante muchos años. Por un lado, quienes creían que era el momento estelar en el que a partir de ese momento el mundo había empezado a cambiar en positivo, y por el otro lado, quienes decían que había sido el final, la destrucción de un antiguo mundo y que había destruido por completo las posibilidades de que continuara ese mundo, que de alguna manera también es cierto, pero bueno. No, ahora sabemos que es una más de esas
transformaciones violentas y modernizaciones violentas, de las que todavía hasta hace poco tiempo hemos vivido en el tercer mundo, en China, en otros sitios. He dicho que sabemos muchas cosas, efectivamente nuevas. Por ejemplo, también sabemos mucho más de los mitos que la revolución construyó. Fíjense que estoy hablando aquí sobre todo de la Revolución Rusa en un aspecto que diríamos como Estado, porque la revolución tiene muchos aspectos y uno de ellos muy importante es el de ser el origen de un movimiento político, que a veces fue social también, que es el movimiento comunista, que tuvo unas funciones muy distintas, muy determinadas en distintos países. Bueno, yo hablo aquí en la Europa clandestina, por ejemplo, de la función de los comunistas en la resistencia contra los nazis. Léanselo, porque no es tan fácil tampoco todo como lo han pintado muchos años. Pero bueno, es cierto. Sabemos de, bueno, pues la tarea de los comunistas, la labor en la resistencia contra muchas dictaduras, la franquista en primer lugar. Hemos visto la resistencia, bueno, otros aspectos, pues en Italia durante los años 40 y 50, los comunistas fueron un extraordinario apoyo de la construcción de la democracia, de la construcción de la nueva república, pactaban perfectamente con la democracia cristiana, se llevaban de alguna manera, digamos, también un saber-faire, y en definitiva es otra cosa. También podríamos hablar de sus crímenes, por supuesto, también los hay, pero es otra cosa que de lo que yo estoy hablando. De lo que estoy hablando es de cómo esa revolución, esa transformación, que se convierte primero en transformación, es que de ser una transformación política pasa a ser, una vez que el Estado no es capaz de controlar, podríamos decir así, un territorio tan inmenso, como hay unas emancipaciones desde abajo que crean una revolución social, no se puede negar tampoco, pero que no sigue ninguna de las pautas que muchos creían que seguían, sino que es una revolución en muchos aspectos espontánea, brutal, que por supuesto no atiende a Estado de Derecho, y con lo cual acaba convirtiéndose en algunos momentos pues en verdaderas tiranías en determinados aspectos, pero por otro lado representan también un sentir, diríamos, básico, ¿no? Real, existente, que terminará traduciéndose en una guerra civil, que era algo que Lenin ya había buscado desde el principio de la guerra mundial. Decía que una guerra civil era lo único que les podría permitir instaurar su sistema, y lo prueba, ganan la guerra civil. La editorial del libro tiene por ahí una especie de blog y tal, en el que dice que esto también es mi libro es una visión de los perdedores de la revolución. Bueno, pues es verdad, hubo unos ganadores de la revolución que contaron la historia a su manera y construyeron la memoria de la revolución a su manera. Pues lo que he intentado un poco, y no soy el único, ha sido mostrar de alguna manera que hubo otros aspectos, hubo gente que perdió, mucha gente que perdió, hubo otras posibilidades, otros modelos. Y como digo, quienes ganaron la revolución contaron la historia a su manera. De eso me ocupó bastante cuando hablo en el libro de la memoria de la revolución. El libro se llama Historia y Memoria, y saben ustedes que historia y memoria son cosas completamente distintas, aunque participen las dos, digamos, de algunos aspectos comunes, ¿no? Historia, pues es un saber que pretendemos científico, que intentamos que sea contrastado y que intentamos que sea lo más objetivo. Llamar objetivo siempre es un adjetivo bastante poco, no es muy bueno para un historiador usar la palabra objetivo, pero intentamos por lo menos ser imparciales como profesionales que somos de una técnica, una ciencia, un saber. Sin embargo, la memoria es algo que se construye. Es el recuerdo que el individuo
tiene de algo que generalmente no ha vivido, que es importantísimo para las sociedades. Las sociedades, como los individuos, viven porque se recuerdan, porque hay determinados aspectos que hay que recordar. Hay que recordar pues, que tú te llamas José y que tienes tu casa en tal sitio, porque si no, te pierdes, si no llegas. Bueno, pues eso las sociedades también tienen que tenerlo. Pero claro, la memoria es mucho más maleable, porque no tiene por qué obedecer a las leyes de la historia, que sería lo deseable, pero no es así. Es que se dice socialmente construida, se construye con muchas veces, con determinados intereses y objetivos. Efectivamente, muchas cosas de las que sabemos de la Revolución son solamente construcciones, imágenes, ideas que alguien hizo por nosotros. Si yo ahora empezara a preguntarles a ustedes qué les sugiere la palabra Revolución de Octubre, seguramente muchos empezarán a pensar en la toma del Palacio de Invierno y tendrán unas imágenes de unos personajes con fusiles y bayonetas entrando a raudales, miles de personas, o cientos o miles, entrando, disparando. Tendrán la idea de un combate tremendo para conquistar el poder. Pues la verdad es que eso es mentira. Es un buen ejemplo, una buena imagen, una buena metáfora de lo que significó luego toda la forma de la construcción de la memoria de la Revolución. El Palacio de Invierno estaba casi vacío esa noche, la del 7 de noviembre. El Palacio de Invierno había un pequeño batallón de defensa que eran mujeres, el batallón de mujeres, muy interesante, por cierto. Se ha publicado hace poco la autobiografía de una dirigente, una de las líderes de ese batallón, y es súper interesante, les la recomiendo. Es que ahora mismo no me acuerdo ni la editorial ni el título, pero merece la pena. Bueno, pues un batallón de mujeres que estaba allí, pero que eran muy poquitas, y llegaron, unos cuantos, un puñadito de soldados, estaba abierto todo, entraron, vieron allí que había, se metieron en el sótano, se pusieron a beber unas botellas que encontraron, y eso fue todo. De hecho, yo lo cuento en el libro, pues esa noche los tranvías funcionaban, había cine, había teatro, la gente acudió al teatro y al cine. Pongo un fragmento del diario de un personaje que va en el tranvía y ve que entran unos chavales vendiendo periódicos de estos que había antes y dice: extra, extra, los bolcheviques han conquistado el poder. Y se empieza a reír todo el mundo, nadie se lo cree, y siguen yendo al cine y siguen yendo a sus cosas esa noche. Las imágenes que tenemos en la cabeza de esa fecha provienen, les cuento un poco cómo se construyó, para que vean ustedes cómo se hizo esto. En el año 21, los bolcheviques en el poder, el gobierno leninista, ya están en el poder, ya ha pasado la guerra civil, deciden que quieren hacer una representación en homenaje a octubre, en noviembre. Ya saben que la Revolución de Octubre fue en realidad en noviembre. Y contratan a un director ruso, pero que estaba en Austria, había mucho tiempo trabajando en Austria, un director de teatro, para que organice esa representación. Contratan a 15.000 extras y organizan una toma del Palacio de Invierno tal y como querían que hubiera sido, no como fue de verdad. No es que estuvieran intentando engañarnos, era simplemente una obra de teatro. Muchas de las fotografías que ustedes verán en los libros de historia sobre la toma del Palacio de Invierno, en realidad son de esas. ¿Qué sucedió un par de años después? Que Sergei Eisenstein, el famoso cineasta ruso, le encargaron, fue otro encargo también para celebrar la Revolución, conmemorar la Revolución, una película que se llamaba Octubre, contando esos hechos. Y claro, ahí ya se explayó. Rehizo la obra de teatro casi de la misma forma. Algunas de las escenas que se ven en la película son copia literal de la obra de teatro, y plantó en la cabeza de generaciones la idea de cómo se había tomado el Palacio de Invierno.
Esas ideas, esa imagen de los... no existió. Hubo violencia, mucha. En Moscú, por ejemplo, murieron casi 1000 personas, pero era porque los cadetes se defendieron y estuvieron luchando casi una semana entera. Y luego estalló la guerra civil, la violencia fue brutal, pero esa idea épica de construcción de una revolución fue, podríamos llamarlo si quieren ustedes propaganda, pero propaganda tiene un sentido que podríamos decir incluso negativo. Yo diría mejor lo que he dicho al principio, la construcción de una imagen y a la larga la construcción de una memoria favorable para la legitimación de ese gobierno, de ese régimen en realidad. De hecho, fíjense que al principio les he contado que en Rusia no se ha celebrado este año la revolución. No se ha conmemorado. Y preguntarán ustedes, ¿y eso por qué? Bueno, hay una explicación que suele darse y que además es en parte cierta, que es que al gobierno ruso, a Vladimir Putin, le da miedo la palabra revolución. Para Putin, revolución tiene el sentido de lo que ha sucedido en muchos de los estados postsoviéticos, que es la revolución naranja de Ucrania, la revolución de Georgia, en Tayikistán hubo también otra llamada revolución, las primaveras árabes, que son, vamos, tabú para él. Entonces, revolución significa, a lo mejor a mí me toca ahora, esta es mi vez. Y es cierto. Y teniendo en cuenta que, de alguna manera, como hemos dicho, él sigue reivindicando, tiene de alguna manera una ligazón con la Unión Soviética. Y ha dicho en varias ocasiones, lo repito, que fue la gran tragedia del siglo XX. Pero con la Unión Soviética, no con la revolución. Las encuestas son clarísimas. Si ustedes preguntan a los rusos de hoy por la revolución, apenas significa nada, tienen alguna noción, tal. Pero les preguntan por Stalin, y Stalin hoy día es enormemente popular. Imagínense, un tirano de esa calaña, un verdadero criminal que consiguió, vamos, lo construyó un sistema, no fue el que lo empezó, pero el que lo desarrolló, un sistema de campos de concentración y de trabajo enorme, y sin embargo es importante o es conocido. La cosa es que lo importante para Vladimir Putin y para la mayor parte de los rusos hoy día es la Unión Soviética, no en el sentido de un Estado que surgió de una revolución social que se pretendía transformar por completo la sociedad, cambiar las normas que se habían hecho hasta entonces y conseguir que se pudiera vivir mejor y demás, sino su nostalgia es de la Unión Soviética como gran potencia nacional, como un Estado imperial, un Estado que le podía plantar cara a los Estados Unidos y mirarle frente a frente. Esa es la nostalgia y eso es lo que se recuerda. Y ahí está Putin, y ahí están los zares, pero quien sobra ahí es Lenin. Lenin todavía es importante en Rusia por otros factores. Es una especie de santo laico, aunque ya para nadie significa tanto, pero durante la Unión Soviética se lo convirtió en una especie de santo. De hecho, he contado algunas veces esa anécdota, pero no es una anécdota, es una realidad. En las isbas, en las casas de los campesinos rusos, tradicionalmente, había un rinconcito que se llamaba el Rincón Rojo. Rojo en Rusia, en realidad es la misma palabra que bonito. Pues la Plaza Roja en realidad no es la Plaza Roja, es la Plaza Bonita. Viene de ahí el origen. Pero bueno, luego se aplica el color también. Entonces el Rincón Rojo era donde los campesinos tenían su icono, con el santo, la Virgen que fuera, o la presentación de Cristo que fuera, donde le ponían su vela y iban a rezar. Cuando llega la Revolución, en el campo, ese icono se cambia por una imagen de Lenin, en muchísimos sitios.
De hecho, a veces estaba el icono y Lenin, los dos juntos, como una especie de santo laico, ¿no? Bueno, pues Lenin sigue teniendo importancia, pero en realidad como una anécdota. No sean, las estatuas de Lenin siguen, continúan en Rusia, en Ucrania no, ha habido una ley de descomunización en los últimos años, se han quitado los últimos 2 años y están quitando casi todas, pero en Rusia todavía siguen las estatuas de Lenin y, por ejemplo, la región de San Petersburgo se sigue llamando Leningrado hoy día todavía. Han cambiado el nombre a la ciudad, pero no a la región. Es un buen síntoma. Sin embargo, a Lenin no les importa, porque Lenin representa esa revolución que para ellos hoy día está relacionada con el caos, que está relacionada con el hambre que pasaron, no en la revolución, eso, sino en los años 90. En los años de 1990, cuando después del hundimiento del sistema económico, la Unión Soviética, la gente pasó de verdad hambre. Y hubo una situación tremenda, terrible, que muchas veces aquí no somos conscientes. Eso es lo que hace que Putin sea tan popular, porque Putin trajo una estabilidad que se les recuerda a la que había, suponiéndola durante la Unión Soviética, mientras que la época de los 90, que fue una época extraordinariamente democrática, también trajo consigo hambre, trajo consigo la mafia, trajo consigo transformaciones sociales tremendas y muy negativas. Por eso la revolución rusa hoy en día en Rusia apenas significa nada. Si nos fijamos, por ejemplo, en la conmemoración, bueno, durante toda la época de la Unión Soviética, los días 7 y 8 de noviembre, eran la conmemoración de la Revolución de Octubre y eran fiesta, normalmente eran fiesta. Se celebraba una manifestación y luego, ya como les he dicho, un desfile militar con el tiempo. ¿Qué sucedió cuando se hundió la Unión Soviética? Pues que ya no necesitaban recordar la revolución, pero aún así, ¿cómo nos van a quitar 2 días de fiesta? No, eso a nadie le gusta. Bueno, en principio quitaron uno, dejaron solo un día, el 7, lo cambiaron de nombre, el día del... A ver si me acuerdo bien, porque es complicado. El día del consenso y la reconciliación, no sabe muy bien de quién se va a consensuar ahí, pero bueno. Luego lo suprimieron del todo, pero claro, necesitaban la fiesta, entonces Putin se inventó una fiesta nueva, que es por esas fechas, pero no es la misma, no conmemora la revolución, sino que conmemora la expulsión de los polacos del Kremlin en 1612. Es una fiesta que es completamente desconocida, todavía hoy apenas se conoce en Rusia. Hicieron hace un par de años, el gobierno ruso financió una superproducción en el cine que se llama 1612, que cuenta el acontecimiento para que la gente sepa qué es lo que están celebrando, pero es igual, porque lo único que hace es coger su tortilla e irse al campo, bueno, sus blinis y sus pirogis, y se van al campo y ya está, a la gente le importa poco. Pero digamos que es un intento de mantener de alguna forma esa relación todavía con un pasado sin tener que recuperar o rememorar esa transformación social que significa la revolución. Pero, y voy a ir ya con esto casi terminando, sí que hay, les voy a contar una cosa, sí que sigue habiendo hoy todavía un desfile militar en la Plaza Roja el 7 de noviembre, todos los años. Sin embargo, verán lo que simboliza, a qué recuerda ese desfile militar. Ya les he hablado de los desfiles militares y demás, lo importantes que eran. En 7 de noviembre de 1941, cuando Moscú estaba rodeado por los nazis, por los alemanes, y el frente estaba en el propio Moscú, se hizo la celebración del 7 de noviembre, o sea, de octubre, en la Plaza Roja.
y hubo un desfile militar de tropas que fueron directamente desde la Plaza Roja a combatir al frente, que estaba allí mismo. Esa escena, hay un cuadro muy bonito, creo que es de Gerasimov, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es uno de estos famosos pintores del realismo socialista que pinta ese momento. Hay un nodo soviético en el que se ve eso maravillosamente. Es un momento en noviembre, todo el cielo cubierto, está nevando. Noviembre no siempre nieva en Moscú, pero ese día sí, tremendamente frío, la gente vestida así, totalmente, los soldados van al frente a combatir por la patria. La Segunda Guerra Mundial en Rusia, y de hecho en buena parte de los países postsoviéticos todavía, porque no solamente rusos lucharon, eso es importante que lo sepan, se llama en Rusia todavía la Gran Guerra Patriótica. No se llama Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial se habla, a lo mejor, cuando se habla de la guerra en el oeste, en Europa Occidental o en el Pacífico. Pero para ellos la guerra contra Alemania es la Gran Guerra Patriótica. Ese momento, la Segunda Guerra Mundial, significó el final, en realidad, del impulso revolucionario. Ya en los años 30 la revolución significaba poca cosa, porque no significaba, entre otras cosas, había dado toda la vuelta por completo, el caos, y luego después el caos de la industrialización forzosa, el caos de la colectivización forzosa, el caos después de las purgas. Sin embargo, la guerra se hizo por la patria. Es una transformación muy rápida que se sucede a lo largo de esos años, en los que, por ejemplo, se dejan de utilizar emblemas, diríamos así, eslogans socialistas, y se usan cada vez más eslogans patrióticos. En los periódicos, por ejemplo, hay curvas de eso, se deja de usar durante la guerra menciones a Stalin y se empiezan a hacer a Pedro I o a los grandes zares, algo que antes estaba casi prohibido. Y de ahí surge que después de la Segunda Guerra Mundial, lo importante para los soviéticos, no solo para los rusos, va a ser el hecho de que son una gran nación, que ha vencido a los alemanes, y que lo que importa no es ya esa transformación social que todos creían que era lo que importante, sino el hecho de que son una potencia, son de hecho una superpotencia. O sea que si un Superman es más que un man, pues una superpotencia es más que una potencia, son más que una potencia, lo que no habían sido nunca. Pues eso es lo que queda. Esa es la memoria que queda. Por eso no hay memoria de la revolución hoy día en Rusia como nosotros pensamos que tendría que ser. Lo que hay es una memoria de la gran potencia que fue la Unión Soviética, de un tiempo pasado que se supone fue mejor. Era también siempre, para mucha gente la que todavía hoy habla, ya hay mucha gente joven que no lo ha vivido y eso, pero era su juventud. Para alguien que vivió su juventud en ese sistema, sobre todo si tuvo la suerte de no vivir el estalinismo en sus peores momentos, bueno, pues lo recuerdan con cariño. De todas formas, fíjense, para que todavía afinemos más con esto, la memoria que hay, según todas las encuestas hoy día, de lo que fue la Unión Soviética, la nostalgia que hay entre determinada gente sobre la Unión Soviética, es sobre todo de sus aspectos, como diríamos hoy, de seguridad. Es decir, no había delincuentes, lo dice. No había homosexuales. Fíjense, esta es una de las cosas que siempre mencionan en las encuestas. Les molesta mucho que hoy en día supone que en la Unión Soviética no había, por lo menos no en la calle. Recuerdan el hecho de que se supone que todo el mundo tenía trabajo, que es cierto. El trabajo era todo el mundo, incluso en trabajos que no eran necesarios, pero ese tipo de economía lo permitía. De hecho, bueno,
En la época de Stalin, faltar al trabajo podía estar pegado hasta con 3 años de cárcel, bueno, de gulag, o sea, imagínense. Y aún así la gente faltaba, se emborrachaban y faltaban. Pero bueno, los aspectos que mencionan siempre en las encuestas, e incluso hablando con la gente, es generalmente esos aspectos de seguridad. Nunca otros. Eso nos lleva, pues, a lo que estábamos hablando de esa conmemoración que todavía hoy día se hace, que es un desfile militar, muestran la potencia, pero lo que recuerdan no es la revolución, fíjense qué alambicado, sino el desfile militar en fecha de conmemoración de la revolución, pero que tiene que ver con la guerra patriótica, con la guerra que en realidad después de 1945 se convirtió en su pieza fundamental de identificación histórica, de identidad, que es algo que hoy día se mantiene. La gran guerra patriótica es sagrada en Rusia, no se puede. Los historiadores que hacen algún análisis crítico, bueno, pues hace poco, por ejemplo, han expulsado de una universidad a un historiador que había escrito libros sobre la colaboración de los soviéticos con los alemanes. Hay alguno ya, pero a este hombre, al pobre hombre, le ha tocado la China. No se puede criticar, es sagrada. Sin embargo, la revolución, repito, no existe. Y de hecho, les voy a contar, no he puesto ninguna fotografía, pero el otro día un gran profesor y compañero mío y puedo decir que soy incluso de alguna manera su discípulo porque es uno de los grandes historiadores rusos que ha trabajado sobre historia cultural de la revolución, nos trajo a la conferencia una foto que yo ya la había visto porque de hecho él ya me la había mandado, pero una fotografía que es brutal, que igual tendría que haberla traído, que es un neonazi ruso de ahora mismo. Pues imagínense un hombre con unos pectorales que ya quisiera yo tenerlos, ¿no? Tremendos, afeitados, y con 2 tatuajes. En un lado tenía al zar Nicolás II, el último zar, en el otro a Stalin. Como bien decía él, y es verdad, en esos pectorales, por muy grandes que fueran, no había espacio para un Lenin en medio. Eso es exactamente lo que es hoy día la memoria de la revolución en Rusia y lo que nos muestra muy bien que no hay sitio para Lenin. Muchas gracias. Si quieren podemos continuar algo más con un pequeño coloquio, si quieren. Muchas gracias. Bueno, pues si hay alguien, como ha dicho el profesor Faraldo, que seguro que sí, es interesantísimo, que quiera hacer alguna observación. Adelante, Álvaro. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿No? ¿Se oye? Sí, ahora sí. Muy bien. Pues muchas gracias, profesor Faraldo, y enhorabuena por la conferencia y también por el libro que he tenido el placer de leer, el de la Revolución Rusa. Y quería aprovechar para hacerle, no sé si son 2 preguntas o una sola. Se suele hablar siempre, cuando se nos enseña esto de la revolución, como que hay quizá 2 revoluciones, ¿no? La de febrero y la de octubre. Quería preguntar si nos podría hacer una pequeña explicación sobre continuidades o diferencias en los 2 momentos. Y también al leer su libro me sorprendió, quizá también por mi ignorancia, un dato que da usted de unas elecciones que hay al final ya en la Revolución de Octubre y que digamos que el resultado no es favorable al partido bolchevique. Y bueno, si nos podría comentar estos 2, que no sé si es lo mismo o son dos temas. Es interesante. El primero, bueno, las 2 revoluciones, eso también es una, ¿cómo les diría yo? Eso sí que no es algo que esté todavía consensuado, podríamos decir. Pero yo lo digo muy claramente en el libro, igual un poco con un ánimo un poco provocador, y es que digo que febrero fue la revolución y octubre un golpe de Estado. Lo digo con ánimo provocador, pero en realidad también diríamos que es, de alguna medida,
lo que los propios bolcheviques vieron o como lo plantearon. Febrero, he dicho que fue un momento en el que de pronto, de inmediato, en unos pocos días, se hunde por completo el sistema, pero por completo. Un sistema político se hunde pero absolutamente. Y he hablado de emancipación, de lo que hoy en día a veces se llama con esa palabra tan fea de empoderamiento a veces, pero es verdad, funciona. Es decir, había gente que decidió que quería coger sus propias vidas en sus manos, algo que no se les había permitido en ese momento. No olvidemos que el zarismo, pese a que tiene, digamos, hay un capitalismo de cierta medida y tal, pero no es un sistema que diríamos hoy de libre mercado, no es un sistema abierto en ningún caso tampoco. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces ha habido algunos de estos, bueno, pues soñadores que dicen que el imperio era... No, el imperio no era... Hemos descubierto que era mucho más fuerte de lo que pensábamos, pero el imperio, por supuesto, no era un sistema, digamos, democrático, ni siquiera en ciernes. No tenía nada que ver ni siquiera con el parlamentarismo un poco averiado que había en España, para nada, en esa época, ¿no? Para nada. Pero bueno, en ese sentido, la revolución de febrero es una revolución porque, bueno, el sentido etimológico de revolución lo conocen ustedes, proviene de la astronomía y es el giro que da un planeta alrededor del Sol. En ese sentido, da por completo la vuelta. Es como un carnaval. A veces he hablado del carnaval revolucionario. Los que son pobres se hacen ricos, o se hacen los reyes y los reyes se hacen pobres. Algo así. Pues eso es la revolución de febrero de alguna medida. No del todo, porque es verdad que todavía habrá un proceso importante. Pero sí que sirve para, como les digo, para que haya gente que se empodera o que se emancipa, por de alguna manera. Pero en octubre es otra cosa. Hay un gobierno provisional que, no olvidemos, no ha sido votado, ha surgido de la Duma anterior que había, está compuesto hay varias crisis de gobierno y hay varios cambios, pero hay algunos socialistas, como el Kerensky, que es socialista, es que muchas veces, cuando he hablado de los perdedores de la revolución, es que los bolcheviques consiguieron crear la idea de que los únicos que eran socialistas eran ellos, pero eran los últimos monos de aquello, todos los demás socialdemócratas, socialrevolucionarios, todo lo que se puedan imaginar, liberales, todo lo que se puedan imaginar había. Y solamente parece que existieron ellos, ¿no? Bueno, pues en un gobierno de ese tipo, los bolcheviques se alzan, es un alzamiento contra ese gobierno. Y de hecho la palabra que hay en las fuentes bolcheviques siempre, durante mucho tiempo, es Pierovorot, que es directamente, literalmente, alzamiento, golpe, se lo puede traducir si lo entendemos como, digamos, un alzamiento militar, ¿no? Es lo que ellos usan. Empiezan a usar la palabra revolución aplicada a octubre mucho después, años después. Años es un poco exagerado, meses después, cuando quieren legitimarse y entonces quieren olvidar la revolución de febrero y la suya es la de octubre. Pero en realidad, si seguimos lo que es las fuentes de la época, vemos que ellos lo que hacen, y lo tienen muy claro y lo dicen claramente, es que lo que quieren es capturar, por así decirlo, la revolución de febrero y llevarla a su terreno. Y solo después empiezan a decir que ellos han hecho la de octubre. Pero en principio lo que hacen es asumir eso. Entonces, podemos hablar perfectamente de revolución de febrero y revolución de octubre si lo consideramos, bueno, pues en ese sentido. Podemos hablar del golpe de octubre si queremos, o levantamiento, o alzamiento, que es como ellos lo ven en ese momento. Hay otros investigadores que creen que la revolución en realidad es lo que llamaríamos a todo el proceso hasta que se estabiliza el régimen. También, ¿por qué no? Hasta el 29, hay algunos historiadores que llegan hasta el 29. Y bueno, hay un libro de Mira Milosevic que salió este año, que se está vendiendo bastante bien, que no es nada malo, lo único que es un poco, bueno, pues es como una Wikipedia, lo cuenta todo y claro, pues al final, pero que empieza en 1863 y termina en ahora mismo, hablando del Putin ahora. Todo eso para ella es de alguna manera la revolución y sus consecuencias y sus predecesores, por así decirlo.
Yo creo que es un poco exagerado, pero está muy bien porque te compras el libro y ya tienes información sobre toda esa época. O sea, está estupendo. Pero vamos, que no estoy criticándole, por favor. Que además es de la misma editorial. Me va a ir por publicar a mí, así que no digo nada, ¿eh? Pero bueno. Pero eso es un... Eso. Y la otra pregunta... Lo de las elecciones es muy interesante porque en la Unión Soviética, bueno, en realidad eso no es la Unión Soviética, pero durante el gobierno, podemos decir así, bolchevique, solamente ha habido 2 posibilidades de voto, digamos, con estándares que podríamos decir occidentales. En la Unión Soviética se votaba, y había votos, o sea, la gente que iba al Soviet Supremo y tal, se votaban pero todo siguiendo determinadas pautas. O sea, una lista única. Podías presentarte incluso sin ser del partido, que quede claro, que también es interesante. Si habláramos de lo menudo, de cómo era la sociedad, es mucho más interesante de lo que nos creemos muchas veces, y había muchos más matices de los que nos creemos. Yo tengo un curso allí en la facultad sobre vida cotidiana en el comunismo, que siempre los estudiantes se vuelven locos porque, claro, no se lo imaginan de verdad cómo era vivir en eso, y es muy interesante. Pero bueno, a lo que íbamos. Solo hubo 2 ocasiones. Una fue el referéndum de 1991 sobre la continuidad de la Unión Soviética, donde la mayoría de la población libremente decidió, casi en un 90%, que querían que siguiera la Unión Soviética. Imagínense. Por eso cuando la Unión Soviética se hunde, que en realidad no se hunde, sino que la hunden, Yeltsin se reúne con el presidente de Kazajstán, de Bielorrusia, de Ucrania, no me acuerdo, había 4 o 5 repúblicas, las primeras que fundan la Unión, y deciden en un bosque de Bielorrusia, y deciden allí que en vez de irse a cazar, que es lo que hacían normalmente, van a firmar la disolución de la Unión Soviética. Pues lo que hacen es contravenir un mandato democrático real que había habido, y solo unos meses antes, O sea que eso es importante también entender un poco cómo las cosas han cambiado. Y cuando Putin dice lo de que la disolución de la Unión Soviética fue una de las grandes... opino que va por ahí. Y en ese sentido, sí, debo decir, estoy totalmente de acuerdo. A lo mejor no había hecho falta. A lo mejor no había hecho falta tantos pequeños países que no sabemos muy bien quién los gobierna ahora ni cómo, y bueno, ellos me dirán que no, que bien a gusto viven, pero bueno, yo no soy muy partidario de eso. Pero bueno, esa fue una ocasión, y la otra ocasión fue justamente esta. Fue las elecciones a la Asamblea Constituyente, que son elecciones libres en las que los bolcheviques pierden, ganan bastantes, o sea, tienen un cierto peso, pero quienes ganan son los socialistas revolucionarios. Los bolcheviques, por supuesto, no tienen, en la asamblea que se constituye, no tienen la mayoría, pero ellos ya han dado el golpe de Estado. Cuando se constituye, dejan constituirse la asamblea, ellos han dado el golpe, ya tienen el poder, y dejan a la asamblea un día, literalmente un día, hablar tal, y al día siguiente mandan, fíjense lo que mandan a un grupo de anarquistas, ni siquiera bolcheviques, a expulsarlos, y los echan, los desbandan. De hecho, los diputados se resisten, dicen que ¿qué es esto? Esto es antidemocrático. Hay diputados, te digo, quien gobierna es la izquierda, aunque hay diputados de otras también de derechas, de centro, liberales, tal, pero quienes gobiernan son distintos partidos de izquierda, y sobre todo el más importante, los socialrevolucionarios, que es un partido tradicional en Rusia. Los desbandan. ¿Qué van a hacer qué hacen? Convocan una manifestación en contra de la desbandada y se lían a dispararlos y matan a un montón de gente. Y eso al día siguiente de nombrarla. Entonces nos muestra muy bien el desprecio que tenían por la democracia, por el Estado de Derecho y por, digamos, todo lo que nosotros creemos que constituyen las bases primarias para una democracia. Por supuesto, puedes tener luego otros aspectos sociales o lo que quieras, pero si no hay eso sí que es una de las lecciones clarísimas del sistema soviético. Que incluso aunque no sea más que como medio para gestionar las diferencias,
el Estado de Derecho es necesario. Por mucho que nos cueste, que a veces esté en contra de lo que tú creas, de lo que eso, si no hay eso, que es el mínimo, enseguida lo que pasa después es esto. Y eso nos lo muestra muy bien precisamente lo de la Asamblea. Es un ejemplo maravilloso. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Hay más? No sé si es oportuna. Todas son oportunas, no se preocupe. Bueno, yo tengo una tremenda confusión porque cuando fue el año de la amistad hispano-rusa me leí, yo qué sé, muchísimos libros y ahora de pronto se me desmonta todo un poco. Quizás debería de ir al curso ese de la vida cotidiana con usted. Pero aparte de eso, que supongo que se puede estudiar y demás y ver que teníamos ideas erróneas, etcétera, yo soy lo suficientemente mayor también para haber vivido la época en que el comunismo, ¿no? Con Simone de Beauvoir y Sartre, toda esta gente, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa ahora, y por eso no sé si es oportuna la pregunta, es ¿qué pasa con Rusia ahora? ¿Cuál es su futuro? Porque cuando se ve en la televisión, que es como nos llega, pues se ve francamente mal. Cuando se leen cosas, pues se ve francamente mal. Entonces, un poco, usted que sabe tanto sobre el país, un poco ahora, ¿qué pasa ahora? Sí, por supuesto. ¿Cuál es su futuro? No sé. Uy, bueno. El futuro usted no es un mago, pero no bueno. puedo decir mucho, yo me ocupo del pasado. Pero es verdad que bueno, viajo leo los periódicos y tal, y viajo a Rusia, tengo amigos y conozco el país. Pues, hombre, le puedo decir que es verdad que ¿cómo lo diríamos? Hay dos tipos ahora mismo de propaganda sobre Rusia, y los dos muy potentes. Por un lado está lo que vemos a diario en los periódicos, digamos, entre comillas, occidentales. Yo, sinceramente, no entiendo esa diferencia de Oriente y Occidente, porque Rusia ha sido siempre Europa, además ha estado conectada a Europa en todos los aspectos, con lo cual no sé en qué. Hay diferencias, por supuesto, pero como las hay entre España y Alemania y demás. Bueno, algunas un poco más profundas, pero bueno. El caso es que se ve a Rusia hoy día como si fuera poco menos que una especie de reedición de la Unión Soviética. Una especie de gigantesca dictadura, tremenda y tal. No es así. Es un sistema autoritario donde hay, bueno, pues aspectos que son intocables, que están fuera de la democracia. Por otro lado, hay una democracia parlamentaria que con sus problemas funciona. Y hay partidos que ganan y que pierden. Claro, con mucha diferencia. No es un sistema, podríamos decir, de democracia, digamos, de peso, con calidad. Ahora se habla mucho de democracias de calidad o que no tiene calidad, no sé qué. Bueno, si lo quieren llamar así. Pero, de alguna manera, es una especie de extraña mezcla entre aspectos autoritarios que no necesariamente provienen de la herencia soviética. No necesariamente. Yo creo que en parte sí, pero en realidad más tienen que ver con la transformación, el proceso de transformación que se llama la transición al capitalismo, que ahí tiene otros aspectos. Y es una especie de mezcla entre una democracia parlamentaria deformada con un autoritarismo carismático, podríamos decir, porque es verdad que Putin es enormemente popular. Pero Putin ha habido momentos que no ha sido tan popular. Y ha habido momentos que ha estado al borde de perder el poder. Precisamente la invasión de Crimea y el ataque a Ucrania fue justo en un momento en el que Putin estaba en un momento muy difícil, en el que había manifestaciones enormes en las calles, en los que estaba perdiendo apoyo electoral. O sea, ahí sabemos que, bueno, puede que seguro hubo intereses determinados, intereses políticos en esos problemas, de lo que sucedió en Ucrania. Pero bueno, la otra parte es, si ustedes se leen
no se ven. Muchos de los medios hoy día españoles, digamos, de comillas, de izquierdas, lo queremos llamar así, hablan de Rusia a través de lo que ofrecen Russia Today y Sputnik y algunos otros de los... Son organizaciones creadas por el Estado ruso para hacer propaganda, que son extraordinariamente buenas, pero muy, muy buenas. Son hasta divertidos. Tienen una ironía tremenda, incluso consigo misma. Se introducen por todos lados. Esto que estamos viendo en los últimos más fechas y tal, de los bots, de los... Bueno, eso tiene su parte de realidad, un poco también bien traído por los pelos a veces, pero no, es cierto, no es mentira. Pero digamos que lo más importante es esa forma de contar, que tienen, de contar cómo Rusia en realidad no es, bueno, lo que es. Rusia es muy compleja, es un país muy complejo, pero yo creo que, desde luego, en el sentido económico, por ejemplo, no está mal. En el sentido económico, de hecho, las sanciones de alguna manera les han beneficiado, porque han sustituido importaciones. Me decían hace poco que estuvo en una ciudad del norte, cerca de Finlandia, precisamente eso, gente que además eran de los que en Rusia se los llama liberales, que son los que llamaríamos aquí gente, digamos, pues que no comulgan con la represión y que son gente, digamos, democrática, tampoco es mucho más. Me decían que efectivamente que el hecho de que habían sustituido importaciones les estaba viniendo bien a la gente, entre comillas, normal, porque había más trabajo y más movimiento, curiosamente. Ya no compran naranjas en Valencia, se las comprarán a quien sea, pero las sustituyen por otras cosas que hagan ellos. Y eso a Putin no le está funcionando mal, pese a que la gran baza de Putin siempre ha sido el petróleo, y cuando el petróleo está bajo se hunde, porque la mayor parte de sus impuestos provienen de ahí, ¿no? En ese sentido, es difícil saber qué va a pasar con Rusia después de Putin. Eso sí que es complicado. Eso es muy complicado. Incluso un poco aterrador. Porque Putin, aunque no se lo crean ustedes, sigue siendo en muchos aspectos un europeo. Alguien que ha vivido en Europa, que lo conoce, que de hecho buena parte de esos aspectos que vemos un poco más, ¿cómo les diría yo?, agresivos en la política exterior rusa, muchas veces tienen que ver, me da esa sensación, con su despecho, porque piensa que no le han tratado como se lo merecía, porque él creía que era uno más de la familia y resulta que no le han tratado así. Bueno, Putin es como Napoleón, así también. Tampoco, eso no hablemos de psicología de los pueblos y esas cosas, pero bueno. El caso es que, pese a ello, pese a todo, Putin es alguien con quien un europeo, un occidental puede hablar perfectamente. Se puede entender. Y sabe que lanzar los misiles balísticos no es una buena idea. Y empezar una guerra nuclear no es una buena idea. No sabemos quién vendrá después. No lo sabemos. Y hay gente mucho más loca que Putin en Rusia. Mucho más, pero mucho más. En ese sentido, bueno. Sí, mira, otra pregunta por aquí. Hola, bueno, gracias por la conferencia. Yo quería preguntar por el papel de la Iglesia Ortodoxa, porque Putin me choca, si hereda tanto el comunismo, me sorprende el resurgimiento que ha habido ahora de la religión y de la fe. Eso es muy interesante. Bueno, durante la época soviética es verdad que la Iglesia Ortodoxa, en general todas las religiones, también pues en el Báltico los católicos o en Asia Central los musulmanes, fueron en algunos momentos perseguidos, sobre todo al principio, pero en otros momentos tolerados. Digamos que erradicados nunca, no hubo nunca, era un Estado laico y laicicista, a conciencia, y redujeron el papel de las iglesias y de las religiones en todo lo que pudieron. Era un ateísmo militante, pero por otro lado tampoco podían poner puertas al campo, ¿no? Y había iglesias, había algún seminario, había, esa estructura de la iglesia. Durante esa época
Segunda Guerra Mundial, que les he dicho que hubo un rearme nacionalista, extrajeron a la Iglesia de las sombras, a la Iglesia ortodoxa, y la empezaron, digamos, a presentar en sociedad, por así decirlo. Terminó la guerra y la volvieron, de alguna manera, bueno, en la época de Stalin todavía tuvo algún papel, Khrushchev era muy anticlerical y bueno, pues eso. Pero después, poco a poco, fue recuperando, digamos, algunos aspectos. No económicamente, de hecho, por ejemplo, había una cosa muy interesante. Casi todos, creo que, no digo ni casi, sino todos los obispos de la Iglesia Ortodoxa eran confidentes de la policía secreta. Y muchos de los popes también. Eso se ha sabido después, pero da igual, si han seguido en sus puestos. En Rusia eso daba igual. Porque teniendo en cuenta que el presidente era un chequista. Él mismo, chequista es una palabra que en Rusia suena bien. Aquí no suena mal. Chequista en Rusia es una persona que ha luchado por el bien del país, que es honesta. Se supone que los chequistas eran honestos, eran gente que nunca cometía, digamos, crímenes, porque lo que hacían era cuidar su país. Entonces, en ese sentido, digamos que tampoco era tan malo, ¿no? Digámoslo así. Bueno. Nada, no se preocupe. Sí, igual me estoy extendiendo, pero bueno, termino la pregunta y ya, si acaso les dejo irse tranquilos. Lo que sucede es que, como digo, nunca llega a ser, en la época comunista nunca llega a serlo. Pero cuando Gorbachov llega al poder y se dan cuenta que la ideología marxista pues no sirve para nada ya, está desfasada, la gente no quiere entrar en el partido. Entrar en el partido en los años 80, por ejemplo, era un síntoma de desdoro. La juventud no quería, ni a tiros. Decía que era algo como... Estaba mal visto entre la gente, no, digamos, entre comillas, normal. Y eso que era necesaria para conseguir muchísimos puestos y hacer carrera en la administración y demás. Pero la gente no quería. Entonces, empiezan a rescatar como una posible ideología básica del Estado a la Iglesia ortodoxa, me refiero. Y empiezan, bueno, pues Gorbachov, por ejemplo, dice muy pronto que reconoce que él está bautizado. Que el máximo dirigente comunista dijera entonces en la Unión Soviética que estaba bautizado, era, vamos, anatema. Pues él lo dice. Entonces empieza a rescatarla. Pero a partir de ahí todo va hacia arriba y es Putin precisamente el que utiliza todavía más y de forma mucho más clara el poder que va teniendo cada vez más la Iglesia para convertirla en eje, diríamos, ideológico, si queremos considerarlo así, de su Estado. Como ya no tienen el comunismo, ya he dicho que no tenían a Lenin, que la revolución no sirve, y Stalin está bien, pero no puedes montar una ideología de Estado sobre Stalin, no. La Iglesia Ortodoxa les sirve. El poder que tiene hoy día la Iglesia Ortodoxa es tremendo, tremendo. Y todo, además, como digo, financiado, apoyado y, bueno, les han devuelto tierras, les han devuelto monasterios, conventos, todo lo que se puedan imaginar. Hay una anécdota muy interesante, que me encantaría tener las fotos aquí para enseñárselas porque son impresionantes, pero en Moscú había una catedral, la catedral más importante de Moscú, más enorme, que era una catedral construida a finales del 19 para conmemorar la victoria en 1812, ¿no? En la guerra contra los franceses, la Iglesia del Cristo Salvador, que en los años 30 Stalin manda volar porque van a construir un gigantesco palacio de los soviets, un palacio inmenso con un Lenin gigantesco arriba, muchísimo, no sé cuántas veces más alto que la Estatua de la Libertad, que además va a tener debajo una asamblea donde se van a reunir los soviets de todo el mundo, no de la Unión Soviética. Se supone que va a ser el palacio de los soviets para el mundo entero, cuando todo el mundo sea comunista. Entonces excavan donde estaba esa catedral, excavan los cimientos para construir ese palacio.
Bueno, hay unos problemas, tal, llega la Segunda Guerra Mundial, no lo construyen, al final se hacen... Bueno, ese palacio, o sea, la estación de metro durante muchos años llevó el nombre de Palacio de los Soviets. Si ustedes ven documentales sobre las exposiciones universales de París del 37, verán fotos y dibujos de Moscú como si existiera de verdad ya ese palacio. Hay películas en las que aparece como si estuviera ya. Bueno, totalmente, esa especie de imaginación tremenda. Termina la Segunda Guerra Mundial, se empieza a construir otra vez, pero muere Stalin. Y Khrushchev dice que eso es muy caro y que no quiere. Y lo que hace es que convierte esos cimientos en una piscina al aire libre, caliente, maravillosa, que había en Moscú, gigantesca además, donde todos los moscovitas iban, hasta el invierno, como digo, era maravillosa, ¿no? Cuando se cae la Unión Soviética, lo que hacen es quitar esa piscina y reconstruir la catedral, piedra por piedra. Es una especie como de Almudena, una cosa horrorosa. Perdón, lo siento por los que les guste la Almudena. Horrorosa, pero les cuenta mucho lo que significa. Pasó de ser un sueño comunista que, como es un sueño, choca con la cruda realidad, que es la piscina que necesitan, y al final vuelve al principio. Y eso es el poder que tiene hoy la Iglesia Ortodoxa. Y con colas kilométricas. Si han estado ustedes en Moscú, lo habrán visto. ¿No? Sí. Bueno. Sí. Vamos, las iglesias están llenas, pero llenas. Hay vocaciones de monjas y monjes, todas las que quieran. Es tremendo, gente jovencísima además. Claro, es comprensible. Al final del sistema y al principio de la transición, hicieron su agosto un montón de sectas allí, los cienciólogos, los no sé qué, porque la gente buscaba algo. Al final lo que se ha impuesto es lo tradicional, ¿no? La Iglesia Ortodoxa. De todas formas, Rusia, no lo olvidemos, es un país tremendamente multicultural y tiene millones y millones de musulmanes. También ha habido una revitalización de la religión musulmana en Rusia. De una forma bastante menos, pues no sé, ¿cómo lo diría yo?, menos tensa que en los países árabes, pero una revitalización en general, digamos en general de la religión. Lo que pasa es que las principales son estas dos, vamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido suficientemente interesante. Muchas gracias al profesor Faraldo otra vez.